Capítulo 7. Japón y el impulso estatal. Japón frente a las potencias occidentales. Si consideramos impulso estatal todas las políticas realizadas por un Estado para crear o incrementar cualquiera de los elementos que conforman el poder de un Estado, no cabe duda alguna de que Japón fue el Estado que a lo largo de la historia más sistemáticamente utilizó esta herramienta para construir su poder nacional. Japón constituye el ejemplo paradigmático de cómo a través de un impulso estatal se puede alcanzar, aún partiendo de condiciones completamente desfavorables, el umbral de poder. Gracias al impulso estatal, Japón pudo pasar de ser un estado feudal agrícola a ser un estado-nación industrial. A través de ese impulso, Japón consiguió transformarse de país subdesarrollado en una potencia económica mundial. Gracias al impulso estatal, Japón pudo acumular el quantum de poder necesario para librarse de la subordinación de las estructuras hegemónicas del poder mundial y escapar así de la periferia. Japón estaba al borde de la anarquía feudal cuando en 1542 los portugueses llegaron a sus costas. Los japoneses no tardaron en comprender la importancia de los barcos que poseían cañones pesados y de los soldados armados con arcabuces. Los grandes príncipes del oeste del Japón, que se habían declarado independientes, dieron la bienvenida a los intrusos. Los japoneses no podían estar en peores condiciones para resistir una invasión europea. Afortunadamente para el país de esa difícil situación surgió un líder militar de envergadura, Oda Nobunaga, quien logró mantener en jaque el poder de los daimyo, los grandes señores feudales, y evitar de esa forma que las potencias europeas pudieran utilizar las rencillas internas para apoderarse de Japón. Durante el gobierno de Nobunaga, los portugueses y luego los españoles comenzaron pacíficamente a visitar e instalarse en Japón. Toyotomi Hideyoshi, otro gran caudillo militar, sucedió a Nobunaga. Mientras tanto, los españoles ya establecidos en Filipinas planificaban invadir desde allí Japón. En el año 1600, el general Hideyoshi fue sucedido por Ieyasu Tokugawa, quien en 1603 fue proclamado Sheitai Shogun, o sea, gran general sometedor de los bárbaros, es decir, de los europeos, quienes estaban, según pensaban los japoneses y con razón, prestos a invadir las islas de Japón. El shogunato de los Tokugawa, aunque respetando la forma y la dignidad del título imperial, ejerció, de facto, la autoridad sobre todo el imperio japonés durante 265 años. Afortunadamente también para Japón, cada nación europea se dedicaba a denunciar las intenciones expansionistas de las otras. Durante la época del segundo shogun, Tokugawa, los japoneses estaban bien informados de las actividades de los europeos en las islas del Pacífico, Java, las Molucas y especialmente en las Filipinas, con las cuales los japoneses tenían relaciones comerciales desde épocas remotas. La observación de las acciones desarrolladas por portugueses, holandeses, españoles e ingleses les llevó a la conclusión de que debían negarles la oportunidad de hacer pie en su territorio. En 1615 los japoneses enviaron un espía especial a las regiones del sur para que informara sobre las actividades que en ellas desarrollaban los europeos. La información que les llegó en 1622 confirmó sus sospechas acerca de un plan español para invadir el mismo Japón. La reacción japonesa fue tajante. Se procedió a la deportación de todos los españoles del país y en 1637 se ordenó la expulsión de todos los extranjeros y el cierre total del país a las naciones occidentales. Para evitar la invasión material y espiritual europea, los japoneses comenzaron una política de severo aislamiento que se extendió por 216 años, durante los cuales el país se cerró herméticamente al resto del mundo. Realismo liberacionista y subordinación activa. Cuando el 8 de julio de 1853 el comodoro de la Armada estadounidense Matthew Cartwright Perry entró a la bahía de Uraga con 2 fragatas a vapor y 2 naves de guerra, Japón se encontraba exactamente en idéntico grado de desarrollo tecnológico que en el momento de su descubrimiento por los portugueses. Tenía en consecuencia un atraso relativo de nada menos que 200 años.
En aquellos 2 siglos de cerrazón casi absoluta, se había mantenido como un país agrícola feudal incapaz, por tanto, de detener una invasión occidental. Apresuradamente el shogun convocó a todos sus ministros. ¿Debía abrirse fuego contra aquella flota extranjera o se debía negociar con ella? Con rapidez fueron enviados a parlamentar con armaduras y yelmos hermosamente cincelados y con espadas en vainas de marfil, algunos de los más notables samuráis de Japón. El comodoro Perry llevaba una carta del presidente Millard Fillmore dirigida al shogun. La carta decía en tono de amenaza: aún no han llegado a estos mares muchos de los grandes barcos de guerra destinados a visitar Japón, pero los esperamos dentro de pocas horas. El abajo firmante, como evidencia de sus intenciones amistosas, solo ha venido con 4 barcos de los más pequeños, pero en caso necesario podría volver a Yedo la próxima primavera con una fuerza mucho mayor. Fin de la cita. Perry demandó a los samuráis el permiso para enviar la carta del presidente estadounidense al shogun y para negociar con este sin intervención de los holandeses. Cuando los barcos estadounidenses, que llevaban la mejor y más moderna artillería de su país, con el pretexto de un saludo dispararon una salva lateral, los samuráis dejaron de titubear y Perry obtuvo el permiso para enviar la carta al shogun. Perry se retiró entonces de las aguas japonesas para dar al shogun tiempo a reflexionar. Japón conocía que a causa de la guerra que los ingleses habían llevado a cabo contra China, la famosa guerra del opio del año 1839, la ciudad de Cantón había sido bloqueada, la flota china destruida y varios puntos de las costas ocupados. No desconocían tampoco que aquella guerra había finalizado con el Tratado de Nankín en agosto de 1842. El tratado forzó a China a indemnizar a Gran Bretaña, ceder Hong Kong, no perturbar la ruta del opio y abrir el comercio, los puertos de Cantón, Fuzhou, Amoy, Ningpo y Shanghái. En posesión de estos datos y conscientes de la vulnerabilidad estratégica de Japón, uno de los consejeros más sabios del shogunato, Lee Kamon no Kami, elaboró un documento que destacaba la imposibilidad de resistir la barbarie occidental, sugiriendo adoptar una actitud complaciente hasta que Japón, después de aprender los secretos del occidente, pudiera tratar con este en términos de igualdad. En términos conceptuales, Kami aconsejaba llevar a cabo una política de realismo liberacionista, una política por la cual el Estado japonés, partiendo de la situación real, es decir, el estado de subordinación en el que el retraso tecnológico lo colocaba, se decidiera a transformar la realidad para iniciar un proceso histórico, en el transcurso del cual buscara dotarse de los elementos de poder necesarios para alcanzar la autonomía. En ese proceso de construcción de la autonomía, el primer estadio que atravesaría Japón sería el de la subordinación activa. Cuando el comodoro Perry reaparece en 1854 en las costas de Japón, el shogun, siguiendo los consejos de Lee Kamon no Kami, se manifiesta dispuesto a cumplir con los deseos de los estadounidenses y los invita a venir a Yokohama. El comodoro Perry vive el momento supremo de su vida, partidario convencido del Manifest Destiny de Estados Unidos. La apertura de Japón era el objetivo supremo de su vida. Para él, los japoneses, a los que consideraba débiles, semisalvajes, tramposos y vengativos, debían de una vez y para siempre ser civilizados. El comodoro siempre había soñado con incorporar ese extraño pueblo aislado al seno de las familias civilizadas. Orgulloso de haber ganado la primacía a las potencias europeas, Perry entra a Yokohama como si fuese el jefe de un circo. El almirante estaba rodeado por todos sus oficiales vestidos con uniformes de gala, escoltado por soldados marineros que llevaban los sables descubiertos al aire. Delante de Perry y sus oficiales, 2 gigantescos negros con el torso desnudo avanzaban con la bandera estadounidense y una banda de música que tocaba Yankee Doodle. El 31 de marzo de 1854 se firma el Tratado de Amistad y Comercio entre Japón y Estados Unidos. Sus cláusulas establecían el derecho de los estadounidenses de residir en los puertos japoneses acordados y la aceptación del principio de la jurisdicción extraterritorial. Sin embargo, estas cláusulas serían resistidas y solo aceptadas luego de que Townsend Harris, primer cónsul estadounidense en Japón, advirtiera a los japoneses sobre las serias consecuencias que tendría su negativa.
En 1853 Japón entra en una crisis profunda de la cual solo logrará salir después de 15 turbulentos años en 1868 con el inicio de la Revolución Meiji. La crisis de 1853 le permitió comprender a la inteligencia japonesa que la capacidad industrial era el factor decisivo del poder de un Estado, que el poder relativo de una nación en el escenario internacional dependía en gran medida de su grado de industrialización. Asimismo, los japoneses comprendieron que la política internacional era una especie de oligopolio de potencias industriales que, aun compitiendo entre sí, se unían para ejercer un monopolio sobre el mundo. En definitiva, la crisis de 1853 desató en Japón un proceso de reflexión, no exento de actos de violencia irracionales y reacciones xenófobas, que le permitió comprender que solo a través de una industrialización acelerada podría reconstruir su poder nacional. Fue por ello que los ideólogos de la Revolución Meiji resumieron el lema de la misma en tan solo 2 palabras: Sangyo Rikoko, reconstrucción por la industria. De todos los países de Asia, solo Japón fue capaz de librarse de la subordinación occidental y vencer a Occidente en su propio territorio. La insubordinación silenciosa, la Revolución Meiji. A partir de 1853, Japón se hallaba dividido y vacilaba sobre la actitud a adoptar frente a los bárbaros occidentales. El gobierno solicitó por primera vez la opinión de los señores feudales y de los samuráis considerados más sabios. Los intelectuales y los oficiales cultos debatieron vehemente. A todos los intelectuales les resultaba claro que, dado el atraso tecnológico militar, la resistencia directa era imposible. Las opiniones oscilaban conceptualmente entre aquellos que, ante la inferioridad evidente en materia de poder, tecnología y ciencia, proponía la aplicación de un realismo colaboracionista, que implicaba la aceptación lisa y llana de la subordinación a Occidente, y aquellos que proponían la adopción de un realismo liberacionista. Sin embargo, estos últimos no encontraban una forma eficaz para llevarlo a cabo. La segunda derrota de China frente a las potencias occidentales durante la Guerra del Opio, 1857 a 1858, que fue seguida con mucha atención por la élite de poder japonesa, acentuó la crisis política del shogunato, que a los ojos de los jóvenes samuráis había demostrado su incapacidad para actuar eficazmente frente a los bárbaros. Como reacción contra el shogunato, en 1858, aquellos jóvenes samuráis iniciaron una verdadera ola de violencia, terror y asesinatos tanto contra extranjeros como contra dirigentes impopulares. El fracaso del shogun para enfrentar a los extranjeros se hacía cada vez más patente y, en consecuencia, la revuelta de los extremistas samuráis tomaba la forma de una restauración del poder imperial contra el shogun. 2 eran las consignas que sintetizaban el pensamiento de los jóvenes samuráis, cuyo promedio de edad superaba en muy poco los 30 años. Echad a los bárbaros y venerad al emperador. Por suerte para Japón, entre 1858 y 1868, el grueso de los jóvenes activistas samurái más xenófobos perecieron en el curso de su campaña de terror. El 4 de enero de 1868, un grupo de samuráis, luego de una corta guerra civil, expulsó al shogun y restituyó el poder real al emperador. El emperador Mutsuhiro, joven sucesor del emperador xenófobo Komei, bajo el nombre de Meiji Tenno, se convirtió entonces en el fundador de una nueva era para Japón. La revolución Meiji fue la revolución de una minoría selecta. El objetivo fundamental de la revolución Meiji era que Japón pudiese alcanzar el nuevo umbral del poder, el poder mínimo necesario para que el Estado nipón no cayera en el estadio de subordinación, mediante la industrialización acelerada y la construcción de un Estado moderno que sirviera a esa finalidad. A partir de la Revolución Meiji, mediante el impulso estatal, Japón creó en menos de 20 años un aparato industrial moderno y una próspera burguesía nacional. En un tiempo récord no solo levantó fábricas donde antes había arrozales, sino que convirtió a sus samurái en importantes capitanes de la industria. Una de las primeras medidas del gobierno Meiji fue fundar numerosas empresas industriales de gestión estatal.
El gobierno japonés comenzó el proceso de industrialización creando aquellas industrias que le parecían más importantes desde el punto de vista de la construcción del poder nacional en aras de alcanzar rápidamente el nuevo umbral de poder. Comienzo de cita. Puesto que el gobierno estaba constituido por miembros de la inteligencia, ex guerrero en su mayoría, consciente de la necesidad de una nueva era, la gestión de las empresas administradas por el Estado quedó también en manos de este tipo de personas, y como la ideología de estas era la confuciana, también la ideología de los industriales pasó a ser el confucianismo. Todas estas empresas eran factorías de grandes dimensiones y necesitaban la organización y el trabajo disciplinado de grandes números de trabajadores. No obstante, como las clases campesina, artesana y mercantil de la época presentaban escasa disposición hacia ese tipo de disciplina, al principio incluso los trabajadores hubieron de buscarse principalmente en la clase de los guerreros. Fin de la cita. Para evaluar la magnitud y la envergadura del esfuerzo que Japón realizó para alcanzar el umbral de poder, es preciso recordar que el imperio japonés en el momento de producirse la revolución Meiji estaba compuesto de 3.500 islas, y que del total de la superficie de su territorio solamente el 34% era habitable y apenas el 14% cultivable. Vivían en las islas 26 millones de habitantes y Japón había alcanzado el grado máximo de su población, pues en sus pobres campos no podían cultivar más alimentos para mantener más seres humanos. Japón no poseía, a excepción del cobre, prácticamente ninguna materia prima importante y no podía, en consecuencia, emplear de forma significativa ni productos agrícolas ni materias primas básicas para realizar la gran compra de maquinarias que necesitaba para construir su aparato industrial. Además, aunque con el advenimiento del gobierno Meiji Japón se abrió sin restricciones, esta apertura solo se aplicó al terreno comercial. La apertura no llegaba al punto de que el gobierno japonés admitiese la importación de capital extranjero. Por consiguiente, para llevar adelante el proceso de industrialización acelerada, el gobierno tuvo que crear el capital necesario por sus propios medios, sometiendo a la población a grandes sacrificios. El capital interno era exiguo también y a todas luces insuficiente. Solamente los mercaderes tenían almacenado algún oro que, con gran espíritu patriótico, prestaron al Estado. El primer empréstito interno, título por valor de 30 millones de yenes, fue realizado en 1872. Cierto es que algunos señores feudales se comprometieron con el proceso de industrialización, como el príncipe Satsuma, que en 1862 fundó la primera fábrica japonesa, una hilandería de algodón con 500 usos a los señores del feudo Maebashi, que crearon la primera hilandería de seda en 1870. Pero el capital que podían reunir era insuficiente en relación con el necesario para construir los astilleros, la siderurgia y los ferrocarriles. Entonces, como la mayor parte de los ingresos públicos de la época procedía de la contribución agraria, el gobierno aumentó las cargas y se aplicó la recaudación a la puesta en marcha de varias empresas, por medio de esta especie de ahorro interior. Además, el gobierno comenzó a explotar los pocos yacimientos de oro y plata que había en las islas, a los fines de incrementar el capital que le permitiera coadyuvar a la realización de las inversiones necesarias. Simultáneamente, comenzó el trabajo en las minas de cobre, único mineral que Japón poseía en abundancia. El Estado llegó a explotar de forma directa 350 minas y con el rendimiento de estas se creó la industria textil japonesa. Las rentas feudales constituyeron otra fuente de capital para la industrialización. Inicio de cita. En la época de la abolición de los dominios, el gobierno se hizo cargo de las rentas que anteriormente pagaba cada dominio. Entre 1873 y 1874, entregó a los antiguos señores feudales y guerreros que habían renunciado a sus rentas títulos de la deuda por valor de unos 4 a 6 años de dicha renta. De esta manera, los guerreros se vieron en posesión de dinero y sobre todo los antiguos señores feudales y los guerreros de más categoría se hicieron ricos de la noche a la mañana e invirtieron estas riquezas en la industria. Los criterios inversionistas de estos hombres, a diferencia de los mercaderes, no eran económicos. Las hicieron ateniéndose a lo que entendían que eran las necesidades nacionales y el interés nacional. Muchos de ellos poseían una conciencia nacional fuerte
y una idea relativamente clara de lo que podía ser el interés nacional. Fin de la cita. El desarrollo de la industria naval. Especial atención merece el inicio de la industria naviera en Japón por los boicots que el país sufrió por parte de las potencias occidentales, tendientes a impedir que pudiera desarrollar su propia industria naval. Las potencias occidentales eran también conscientes y por eso concordaban entre sí de que la realización del potencial en términos de poder del Estado nipón alteraría la correlación de fuerzas a nivel regional en detrimento suyo. Por lógica consecuencia, el objetivo de las potencias occidentales en relación con Japón consistía en tratar de garantizar que su desarrollo político, militar y económico no afectase sus intereses locales y regionales. En la consecución de ese objetivo, las potencias occidentales fracasaron rotundamente. El gobierno Meiji se percató rápidamente de que los fletes que pagaban a las compañías navieras inglesas o estadounidenses encarecían la importación de maquinaria en más de un 120%, y que las embarcaciones extranjeras estaban monopolizando la totalidad de la navegación costera japonesa. Dictó entonces una ley que, inspirada en la vieja Acta de Navegación Británica de 1651, fomentaba la construcción naval. Para el desarrollo de la industria naval, Japón debía comprar planos de construcción en el extranjero y conseguir ingenieros y técnicos dispuestos a trasladarse a Japón a fin de transferir sus conocimientos. Las comisiones enviadas por el gobierno japonés a Inglaterra y Estados Unidos para adquirir los planos y atraer a los ingenieros hallaron a menudo las puertas cerradas. Finalmente Japón, después de arduas gestiones, consiguió que Inglaterra le vendiese un costosísimo plan de construcción naviera. Sin embargo, en 1870, cuando en los astilleros estatales de Uraga finalizaron la construcción de los primeros barcos, quedó en evidencia que los planos ingleses contenían, a sabiendas, falsas medidas. Japón había sido sencillamente estafado. Cuando la primera nave fue botada, mató a 15 ciudadanos y escoró pesadamente hacia babor. En los planos, los ingenieros británicos habían distribuido el peso tan sutilmente y de forma tan irregular que todos los intentos posteriores de botar otras embarcaciones fallaron sistemáticamente. Los dirigentes del gobierno Meiji se dieron cuenta de que habían sido timados por los británicos. Tragaron la indignación y aceptaron comprar las embarcaciones más antiguas y obsoletas de Europa y Estados Unidos. Pero no abandonaron la idea de crear una industria naviera japonesa y comenzaron entonces por el principio, formando a los técnicos e ingenieros necesarios. En 1894, Japón ya había pasado de la construcción de juncos monomástiles a la construcción de barcos a vapor. Después de la ocupación de Formosa, le fueron entregados gratuitamente a Yotaro Iwasaki, descendiente de una familia de guerreros, todos los barcos que conformaban la nueva flota del Estado japonés, y el gobierno le concedió además 250.000 yenes de subvención anual para la construcción de nuevos buques. Luego se le concedieron otros 15.000 yenes anuales de subvención para la fundación de una escuela náutica, a fin de reemplazar a través de ella y paulatinamente a los capitanes y timoneles extranjeros. Iwasaki inició entonces la construcción de modernos astilleros, pero para no tener la misma desagradable experiencia de los constructores del Estado, hizo robar los planos de construcción. En un año duplicó entonces el tonelaje. En 1911 el gobierno japonés, inspirándose en las leyes norteamericanas de fomento de la industria naval del año 1789, prohibió la navegación costera a los países extranjeros. Los Mitsubishi fundaron entonces, en combinación con los Mitsui y los Okura, la Osaka Shosen Kaisha y luego la Kokusai Kisen Kaisha, que le permitieron a Japón no solo realizar la navegación de su litoral, sino crear líneas de navegación hacia África, Australia, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. 50 años después de que el gobierno Meiji decidiera crear, mediante el impulso estatal, la industria naviera, la marina mercante japonesa disponía de 4 millones de toneladas. Su capacidad se había centuplicado. Los primeros empréstitos. En 1870 el gobierno Meiji consiguió el primer empréstito extranjero por valor de 1 millón de libras esterlinas.
La banca inglesa otorgó el préstamo por 9 años y le exigió a Japón un interés anual del 9%, cuando lo habitual era cobrarles a los países no europeos el 4%. Con el dinero del empréstito fueron compradas en Inglaterra, en la ciudad de Lancashire, 2 máquinas hilanderas con 2.000 usos cada una y se instalaron además 2 fábricas estatales de cemento y una de vidrio, equipadas con maquinaria estadounidense. También se crearon los astilleros estatales, una empresa de gas y electricidad y una fábrica de conservas. En 1873, luego de largas negociaciones, el gobierno japonés consiguió en las City financieras de Londres, bajo condiciones verdaderamente usurarias, un nuevo crédito por valor de 2.500.000 libras. Con los empréstitos, el gobierno pudo crear el marco técnico para las reformas, inauguró el primer tramo del ferrocarril de Tokio a Yokohama y subvencionó el establecimiento del Genro-in, una comisión planificadora encargada de enviar comisiones de estudio al extranjero en busca del mejor modelo posible para industrializar el país y construir un Estado moderno. Japón no dejará nada para las soluciones de la casualidad. No dejará ningún sector importante de la economía librado a la mano mágica del mercado. A partir de la Revolución Meiji, actuará de forma planificada. La planificación de la vida económica y política. En busca de un modelo que le permitiera alcanzar lo más rápido posible el nuevo umbral de poder, el gobierno japonés envió muchas misiones de estudio tanto a Europa como a Estados Unidos. Sin embargo, ante los ojos de Japón, Estados Unidos no aparecía como el país más fuerte y avanzado. Por tal motivo, fueron los países europeos los que sirvieron principalmente de modelo para la modernización selectiva de los sectores más importantes de la vida económica y política. Es preciso aclarar que en ese momento histórico Japón estuvo a punto de caer bajo la subordinación ideológico-cultural a las estructuras hegemónicas del poder mundial, dado que algunos políticos e intelectuales proponían el abandono de todo lo que fuera japonés, en tanto consideraban que todo el pasado, todo lo japonés era atrasado y bárbaro. Ese sector del pensamiento y la política japonesa llegó incluso a proponer la renuncia al idioma japonés y la renovación genética de la raza japonesa mediante el entrecruzamiento con la superior raza blanca. Lógicamente, el programa ideológico de ese sector del pensamiento japonés incluía la aceptación del liberalismo económico y la división internacional del trabajo. Como reacción a las ideas sostenidas por este grupo de intelectuales japoneses subordinados ideológica y culturalmente a las estructuras hegemónicas del poder mundial, se afianzó la propuesta de combinar la imitación selectiva de Occidente con la reelaboración de un neotradicionalismo que mantuviera vigentes los valores de la cultura nacional. Todas las comisiones de estudio reconfirmaron la idea de que Japón solo podría librarse de la subordinación extranjera mediante la realización de un acelerado proceso de industrialización y que ese proceso solo podía ser llevado a cabo directamente por el Estado. El gobierno japonés trabajó de forma dirigida. El Estado creó y administró todas las primeras grandes industrias. Hasta 1884 en Japón solo existió un actor que realizaba los estudios de factibilidad, construía las fábricas, compraba las maquinarias y administraba las empresas creadas: el Estado. Esto porque las comisiones de estudios habían llegado a la conclusión de que solo a través del impulso estatal el país podría industrializarse aceleradamente. Sin embargo, el gobierno japonés tenía en claro que el Estado no debía permanecer por siempre como empresario. También tuvo en claro desde un principio que cuando los técnicos del Estado lograran crear sucesores, cuando las escuelas aseguraran una nueva generación de ingenieros y administradores que permitiera prescindir de los asesores extranjeros, el Estado abandonaría la dirección de las empresas industriales, aunque, por supuesto, no abdicaría del ejercicio de la dirección económica del país. En 1884, después de haber creado un impresionante parque industrial, el Estado japonés decidió entregar la mayoría de las empresas estatales a manos de particulares. El proceso de transferencia de propiedad comenzó por la industria textil. 4 años más tarde, en 1888, el gobierno se desprendió de la propiedad de las minas de cobre,
luego de las fábricas de cemento, vidrio y otras. Cedió las empresas que había creado a un precio tan bajo que prácticamente equivalía a un regalo. Cuando el Estado se retiró de la dirección de las grandes empresas por él creadas, estas pasaron a ser conocidas por aquellas familias que habían colaborado con el gobierno en la reconstrucción del poder nacional. De ese modo, los Mitsui, los Mitsubishi, los Satsuma, los Okura, los Furukawa, los Kuhari y los Asano se convirtieron en los grandes industriales. Los monopolios del Estado se convirtieron de la manera más natural en las de las grandes familias. Así, mediante el impulso estatal, Japón logró crear el núcleo duro de su burguesía nacional, la misma que recibió además de la propiedad de las empresas, el personal capacitado para operarlas y la protección oficial contra la competencia externa. Además, el Estado era el principal cliente de muchas de esas empresas, así que este le garantizaba también la compra del grueso de la producción. A partir de ese momento se llamó Zaibatsu, palabra japonesa que significa familia dotada de una gran fortuna, a los grandes conglomerados de empresas industriales formados a raíz de la privatización de las empresas del Estado, vinculados a una gran familia que les da su nombre. Desde ese momento, la burguesía nacional japonesa, que le debía todo al Estado, estuvo siempre dispuesta a escuchar con atención la opinión del gobierno y a seguir las orientaciones estatales que éste marcara en materia económica y de desarrollo. Los objetivos de esta burguesía nacional estuvieron siempre en correspondencia con el interés de Japón. Además, el Estado, para corregir a los díscolos y asegurarse de que los empresarios actuaran siempre pensando en el interés nacional, poseía una herramienta eficaz que actuaba como correctivo. Si el interés de las empresas no se correspondía con el interés de la nación, los nombres de esas empresas eran borrados de la relación de proveedores del Estado. Inicio de cita. La función de las grandes compañías como equipo elegido para representar a Japón en la consecución del objetivo nacional de construir un país fuerte, capaz de competir con Occidente, significaba que debían ser más conscientes de ese objetivo nacional que todas las demás, tener presentes los criterios de la administración y apoyar en toda circunstancia al gobierno. Con esto bien entendido, a partir de la Revolución Meiji durante unos 50 años, Japón luchó como un país unido para construir un Estado moderno. Fin de la cita. En 1930, el ejército, para complementar el desarrollo industrial, construyó un importante complejo industrial y repitió luego la metodología aplicada por la Revolución Meiji para transferir dichas empresas a los particulares. Así, gracias a un nuevo impulso estatal, prosperaron bajo la protección militar compañías como Nissan, Nihon Chiso, nitrógeno de Japón, Nihon Soda, soda de Japón, Showa Denko, eléctrica Showa. Sin embargo, este segundo proceso de industrialización conducido esta vez por el ejército llevaría a Japón a la catástrofe. Con los militares dueños del poder, Japón se encaminó al desastre. El militarismo, que paulatinamente se adueñó de la política nipona, al conducir a Japón a una guerra que no estaba en condiciones de ganar, destruyó la obra de la Revolución Meiji. De la catástrofe a la recuperación. En 1945, Japón sufre la suerte de la que había escapado un siglo antes. Es ocupado por una potencia extranjera, la misma que lo había forzado a partir de 1853 a abrirse al mundo exterior. Por primera vez en su historia, Japón era vencido y el extranjero iba a ocupar su territorio. Terrible prueba para un pueblo que se creía elegido por Dios y que estaba educado en el mito de la invulnerabilidad de su territorio y de su ejército. En 1945, Japón era un estado materialmente arruinado. El 50% de sus zonas urbanas se encontraba completamente destruido. Su economía se hallaba paralizada, su red de comunicaciones pulverizada y su aparato industrial convertido en escombros. A partir de esa fecha se instauró un nuevo régimen político. El emperador guardó su rol simbólico, pero renunció a la divinidad de su persona. Surgió una nueva constitución, pero esta vez no fue elaborada por la aristocracia japonesa, sino por los técnicos del Estado extranjero que había derrotado a Japón.
Con la llegada del comandante supremo de las fuerzas aliadas, el 30 de agosto de 1945, y la firma de la rendición incondicional de Japón en el acorazado Missouri, el 2 de septiembre de 1945, Japón aceptó oficialmente lo inevitable, la pérdida total de su soberanía política. El general Douglas MacArthur gobernaría Japón como un verdadero virrey. Siguiendo el plan de ocupación minuciosamente elaborado en Washington, MacArthur comenzó inmediatamente la tarea de reincorporar al país al seno de las familias civilizadas, metáfora que equivalía a deshacer la obra de la Revolución Meiji, es decir, a desmantelar el aparato industrial japonés. La tarea de democratizar Japón incluía su desindustrialización total, dejando en pie solamente aquellas industrias indispensables para garantizar la alimentación de la población. En noviembre de 1945, el general MacArthur dio instrucciones precisas al primer ministro Kihuro Shidehara para que procediera a realizar 5 reformas fundamentales: el establecimiento del voto femenino, la puesta en marcha de una educación liberal, la consagración del derecho de los trabajadores de disponer de organizaciones propias, la abolición del régimen autocrático y la democratización de la economía. Entre 1946 y 1947 fueron hechos públicos varios textos legales para el desmantelamiento industrial y la eliminación de los zaibatsu, sobre los cuales se había edificado la industrialización, considerados por la ocupación como concentraciones capitalistas demasiado importantes. La democratización de Japón incluía en los planes de ocupación la depuración de los zaibatsu. Se persiguió a las familias propietarias de estos trats con anterioridad a la guerra. Algunos de sus miembros se vieron individualmente alcanzados por la depuración y fueron llevados delante de los tribunales. Además, la reorganización del sistema fiscal estuvo dirigida a limitar e incluso liquidar sus fortunas. Asimismo, para concluir la destrucción del aparato de guerra nipón, el Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas comenzó a llevar a cabo una política de reparaciones destinadas a que Japón se hiciera cargo de los daños causados en Asia por sus terribles agresiones. La política de reparación incluía el desmantelamiento de gran parte de la industria siderúrgica y de la industria química y su traslado a los países que habían sido agredidos por el Japón. Desde 1945 a 1947 se suscitó en Japón una extraordinaria carestía de alimentos. Más de 5 millones de personas quedaron sin trabajo y una inflación importante asoló el país. Japón se estaba convirtiendo aceleradamente en un país desindustrializado y, por lógica consecuencia, en un país subdesarrollado. Sin embargo, la historia le regaló a Japón una segunda oportunidad. En 1948 la situación internacional cambió rápida y radicalmente. En China, los ejércitos de Chiang Kai-shek fueron derrotados por las fuerzas comunistas conducidas por Mao Zedong. Se fundan en la península coreana, que había sido colonia japonesa, al sur la República de Corea y al norte la República Democrática Popular de Corea. En 1949 se constituyó la República Popular China y en 1950 estalló la Guerra de Corea. Dado el nuevo escenario internacional, Estados Unidos se vio obligado a reconstruir Japón como bastión contra la Unión Soviética y China. Las fuerzas aliadas realizaron entonces un giro de 180 grados en su política de ocupación, abandonando el propósito inicial de desindustrializar Japón. Como consecuencia de este cambio en la política de ocupación, la economía japonesa renació como el ave fénix. Desde el comienzo de las hostilidades en la Guerra de Corea, las fuerzas norteamericanas, fuerzas de las Naciones Unidas, pasaron a empresas japonesas numerosos pedidos de armamento, repuestos para vehículos y otros aprovisionamientos militares. La economía japonesa comenzó entonces a reconstruirse a través de un inesperado impulso estatal. La situación internacional obligó a Estados Unidos a fomentar con urgencia la resurrección de la economía nipona, y para ello le fue preciso suspender la política de desmilitarización y desindustrialización que había aplicado hasta ese momento. Estados Unidos abandonó entonces el objetivo de reconstruir el Japón como una economía agraria y semi-industrializada. Se elaboró un nuevo plan para la reconstrucción de Japón que, inicio de cita,
consistía en crear una economía que pudiese asumir la misión de desarrollar todo el sudeste asiático y al mismo tiempo acumular reservas capaces de satisfacer demandas urgentes de suministro por parte de Estados Unidos. Era un giro de 180 grados en la política de ocupación. De acuerdo con las medidas tomadas al principio, no se permitiría que Japón tuviese un nivel de vida superior al de los demás países de Asia a los que había agredido. En consecuencia, todos los bienes y equipos, con excepción de los bienes de subsistencia y los equipos de capital, fueron entregados en concepto de reparaciones, o bien a los aliados o bien a los países que habían sufrido la agresión japonesa. En 1949 los programas de reparaciones fueron consignados a los archivos. Fin de la cita. La política de desmantelamiento de los zaibatsu, que había sido un fuerte golpe para la economía japonesa, desorganizándola en el plano de las estructuras y privándola de una élite empresarial de reconocida experiencia, fue abandonada. Para poder lanzarse a la tarea de recuperar económicamente a Japón, MacArthur no tuvo más remedio que apoyarse en los mismos empresarios a los que ayer había perseguido ante los tribunales de depuración. Como consecuencia de este descomunal giro, la política económica adoptada resultó casi idéntica a la llevada a cabo durante la Revolución Meiji. Inicio de cita. Se resucitó una economía agrupada por las grandes empresas a partir de 1950 y durante 5 años las empresas japonesas se enriquecieron gracias a la demanda de artículos militares, el impulso estatal para la guerra de Corea. Durante los 2 primeros años, las principales partidas de la demanda consistían en camiones, repuestos para vehículos, tela de algodón, pero en 1952 el cuartel general aliado autorizó la fabricación de armamento y este pasó a ser la principal partida demandada. Fin de la cita. Como durante los gobiernos Meiji, Japón volvió a salir del abismo gracias al impulso estatal. 6 años después de la derrota, la producción de hierro, acero, textiles y la fabricación de maquinarias superaron increíblemente los niveles de antes de la guerra. Esta vez, el impulso estatal tenía el nombre de suministros especiales. Además, como durante la Revolución Meiji, en la década del 50, inicio de cita, muchas de las gigantescas instalaciones que habían pertenecido al ejército y a la marina, incluyendo los antiguos astilleros, fueron vendidos a las empresas privadas. Entre esas operaciones figuraban, por ejemplo, la cesión de los depósitos de combustibles que tenía la marina en Yokkaichi a la Mitsubishi Petrochemical Company. Los depósitos del ejército de Iwakuni pasaron a la Mitsui Petrochemical Company y a los talleres de Arima, pertenecientes a los arsenales del ejército en Osaka, a la Kobe Steel Works. En el periodo Meiji, la venta de las empresas estatales había determinado la estructura del mundo industrial Meiji. No menos decisiva fue la venta de antiguos activos militares después de la guerra y su papel en el desarrollo subsiguiente de la economía japonesa. La economía que se reconstruyó era como la de preguerra. Las orientaciones del gobierno eran esenciales. Fin de la cita. El ministro de Comercio Internacional y de la Industria y la planificación del impulso estatal. Desde la era Meiji hasta la Segunda Guerra Mundial, el Estado japonés jugó un rol decisivo en el desarrollo industrial. El Estado construyó y regaló fábricas y las sostuvo, mediante subsidios cuando éstas, por alguna coyuntura externa, no eran rentables. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Comercio Internacional y de la Industria volvió a reeditar la esencia de la política económica de la Revolución Meiji y Japón se convirtió en una potencia industrial. El MITI fue el cuartel general y el motor de la economía del país, jugó el rol de coordinador entre los hombres de negocio y la clase política. Con un presupuesto mínimo, el MITI tuvo un papel preponderante en la reconstrucción de la economía japonesa. Controlaba numerosas actividades de producción y de comercio. Entre las leyes más importantes fomentadas por el MITI es preciso nombrar la Ley sobre Control de Cambio y el Control de Comercio Exterior, del 1 de diciembre de 1949, que le otorgaba al MITI el derecho de controlar las importaciones, así como la Ley sobre Inversiones Extranjeras, del 10 de mayo de 1950, que lo facultaba para el control virtual sobre todos los capitales de corto o largo plazo que llegaran al país. Asimismo, fueron los funcionarios del MITI quienes contribuyeron para que se revisara la ley contra los monopolios, es decir, contra los zaibatsu, introducida por las fuerzas aliadas de ocupación.
Gracias al impulso estatal planificado desde el MITI, Japón creció entre 1955 y 1969 alrededor del 10.37% anual, y en 1968 superó a la República Federal Alemana, convirtiéndose en la segunda economía mundial. El milagro japonés fue posible a través del impulso estatal y el establecimiento de una economía de mercado planificada.